Aquí estamos de vuelta otra vez en otra masterclass de Glow Up y en esta ocasión preparé una clase sumamente especial. Habíamos hablado ya anteriormente de patrones de conducta, de estilos de personalidad. Si ya pasaste por el módulo 1, por el módulo 2, ya sabes cuáles son tus necesidades básicas, ya conociste cuál es tu temperamento, ya sabes cuál de las 9 personalidades tienen, pero ¿qué crees? Dentro de este viaje, dentro de este paseo, yo también empecé a preguntarme, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿De dónde venía todo eso? Y algo que me dijo nuestra queridísima psicóloga Patti Alducin es que al subconsciente, cuando tú lo haces entender y cuando le das razones lógicas de por qué estás pasando por lo que está pasando, deja de actuar en automático. ¿Qué significa? Que cuando tu subconsciente entiende por qué actúas como actúas, deja de hacerlo de forma inconsciente y no tiene sentido ya nada más que lo que está haciendo es por repetir simplemente un patrón. Así que vamos a ver de qué se trata todo este tipo de situaciones que estamos viendo en medio de todo lo que todos nosotros hemos estado viviendo y en medio de todo lo que todos nosotros hemos estado pasando a través de nuestra infancia. Así que vamos a ir viendo, vamos a ir entrando en materia. Muchas gracias a quienes se están conectando. Algunos por ahí me avisaron que se van a ir conectando y bueno, no se preocupen, va a quedar grabada esta clase. Pero el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hablar? El día de hoy vamos a hablar de heridas de la infancia o como le llaman algunos autores, heridas del alma o como le llaman otros autores, huellas del alma. Perdón, ¿y por qué hablamos esto como si simplemente fuera algo como muy espiritual y hasta pareciera que es algo como si fuera hipioso, ¿no? Hay una huella en el alma, una huella en el espíritu, una huella. Déjenme decirles que está científicamente comprobado que todos nuestros pensamientos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros soñamos, está cargado de energía. Entonces, poco a poco vamos a irnos introduciendo a este tema y lo que quiero que conozcan de este tema principalmente es cómo es que funcionan estas huellas del alma, cómo es que se quedan ahí, cómo es que yo sigo repitiendo patrones. Y aquí les van a hacer match muchísimas cosas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que de pronto actúan de cierta manera en la que dices, o sea, ¿por qué estoy de nuevo repitiendo el mismo patrón teniendo el mismo tipo de pareja? ¿O por qué de nuevo estoy tolerando este mismo tipo de amistades? ¿O por qué de nuevo ni siquiera lo hacemos de forma consciente? Yo les quiero platicar una experiencia muy personal que era algo muy predecible que podía pasar en la relación conmigo y con mi hijo. Siempre les hablo de mi gran maestro, que es mi adolescente, que ya está a punto de cumplir 17 años, pero Emilio es una persona que pasó por un divorcio, por el divorcio mío y el de su papá, en una etapa muy crucial de su vida. Sí, él tenía 4 años cuando su papá y yo nos divorciamos. El periodo de divorcio pues duró bastante tiempo, de los 4 a los 7 años aproximadamente. Fue un ir y venir, fueron pleitos, fueron temas legales, fueron temas de abogados. Entonces Emilio tuvo que vivir en diferentes lugares, no porque no lo quisiéramos, sino porque, bueno, a veces convivía conmigo, estaba la mitad de la semana conmigo, la mitad de la semana con su papá, algunos días con los abuelos paternos, algunos días con los abuelos maternos, pero dentro de esa incapacidad de él poder gestionar esas emociones, él por supuesto que creó una forma de sobrevivir. Van a entender al grado el grado tan importante que tiene la sobrevivencia en medio de todo esto, porque nuestro cerebro, muchas veces se los he dicho, está diseñado para sobrevivir. Y si nosotros nos sometemos a un estado de estrés, nuestro cerebro no entiende que estamos estresados porque una serie no ha llegado a su final y a lo mejor van a matar al protagonista. Simple y sencillamente las emociones se dan y nuestro cerebro dice peligro. O sea, a ese grado. Imagínense ahora el estrés que pudo pasar o que pueden pasar los niños de los 0 a los 7 años cuando hay situaciones que ellos no están capacitados, no tienen desarrollado aún el lóbulo frontal, que es el neocórtex, que es donde se desarrolla la razón, en donde les dice, esto es real, esto no es real, esto es un cuento, esto no es un cuento. Inclusive situaciones de que perdiste a tu mamá
en el supermercado pueden crear una huella de la infancia. Así de grave puede ser o así de intenso puede ser. Pero bueno, vamos entrando en materia para ver todo esto, de qué se trata y ustedes y cada uno de nosotros vayamos entendiendo qué rollo, ¿sale? Miren, las huellas del alma, ¿sí? Les voy a enseñar aquí mi pie. Van a decir, ¿qué es esto, Nancy? ¿Por qué me enseñas tu pie? Van a poder notar que en mi pie derecho no hay un huesito aquí que se salta, pero en el lado izquierdo sí hay un huesito que se salta, ¿ok? Obsérvenlo, no quiero que tengan todo el tiempo esta imagen con ustedes, ni que sueñen con ella, ni que piensen así como que, ok, wow, esta es la clase de Lady Pie Grande, en fin. ¿Qué es lo que pasó con esta huella? ¿Qué es lo que pasó con esta situación? Les voy a contar. Cuando yo tenía 17 años, hace apenas unos ayeres, yo estuve en la selección nacional y regional de Taekwondo. Y parte de lo que nosotros hacíamos era hacer muchos saltos y muchas flexiones porque el combate en esta arte marcial, pues por lo regular era, lo principal competencia eran los impulsos y eran los reflejos. Entonces, para poder tener mayores reflejos o mayor rapidez en los reflejos, siempre peleamos en puntillas. Entonces, constantemente mis pies todo el tiempo estaban haciendo esto, corría de puntillas, brincamos la cuerda de puntillas. Entonces, constantemente estaba utilizando ese músculo, ¿no? Dentro de toda esta parte, en medio de una competencia, aunado al estrés, aunque ya había calentado y aunque ya estaba listísima porque había entrenado durante meses, resulta y resalta que justo en uno de los primeros combates, ¡pum!, sentí un jalón tremendo en la parte de aquí de mi pie, ¿sí? Esto resultó en un esguince de primer grado. Era un esguince súper leve. Era un esguince que solamente se me inflamó durante 2 días. Traje una férula para no apoyar completamente el peso ahí. Me pusieron hielo, después tuve terapia, rehabilitación y bueno, al mes yo ya estaba lista para volver a tirar patadas, ¿no? A lo que voy con esto es que ya había una lesión ahí, ¿sí? Ya estaba resentida esa parte de mi cuerpo, ¿de acuerdo? Tiempos después, años después, resulta ser también que corriendo, mientras corría, nuevamente, aunque siempre había corrido y siempre he sido una persona atlética, mientras corría dejé de correr, simple y sencillamente bajé un escalón y nuevamente un ligero giro hizo que nuevamente se me volviera a hacer ese esguince, ¿ok? Sobre la misma parte que ya estaba herida, ¿ok? Aunque ya se había rehabilitado y ya se había recuperado, pues esa parte de mi cuerpo seguía lesionada, seguía sentida. Nuevamente, otra vez, rehabilitación, hielo, terapia de calor, ejercicios de rehabilitación y bueno, ya al poco tiempo yo ya estaba como si nada. Pasaron los años, muchísimos años después, y quiero decirles que fuimos a hacer un entrenamiento a una de las empresas con las que yo entrenaba. No sé si recuerden que les comenté que, pues además, antes de dedicarme específicamente al coaching transpersonal, lo que hacía era obviamente el entrenamiento de líderes empresariales, que lo sigo haciendo, por supuesto, reuniones ejecutivas y uno de los team buildings, a mí se me ocurrió ir al Flyers. En mi ciudad, en mi país, en México, el Flyers son los brincolines, esos gigantes en donde van los niños y brincan y dan maromas, en fin. Pues en medio de eso me quise hacer la intrépida y en ese ejercicio de integración dije yo, pues no puede ser que todos estén integrados menos yo, así que yo también le voy a entrar a esta dinámica. Y lo que hice fue simple y sencillamente quitarme las zapatillas, ¿ok? Y subirme inmediatamente a los brincolines. Déjenme decirles que en el primer salto, queridos, en el primer salto, yo estaba en medio del brincolín, aquí había otra persona, aquí había otra persona, aquí estaba Nancy en medio. Entonces, en el primer salto que di, las otras 2 personas lo dieron y lo que hicieron fue catapultarme. Brincaron ellos y a mí me catapultaron. Cuando iba en el aire, yo sabía perfectamente que no iba a poder caer bien. ¿Por qué? Porque yo sentía que me iba a lesionar el mismo pie y yo sabía que yo no tenía tanta fuerza. Era algo inconsciente que pensé en segundos. Pues no les hago la historia muy larga. El punto es que en cuanto caí, lo primero que hizo fue doblarse mi pie y volverse a lesionar.
Pero lo triste de toda esta situación es que yo ya llevaba haciendo mucho tiempo ejercicio, seguí corriendo, seguí yendo a carreras, seguí haciendo deporte extremo y nunca más se me lesionó. Justo en esa actividad tan ridícula se me volvió a lesionar, pero fue la peor lesión que tuve, porque en esta ocasión sí fue un esguince casi al grado 3. Gracias a la rehabilitación perfecta que me dieron y que fui con las personas indicadas, ojo, fui con especialistas, no tuve que someterme a ninguna operación. Sin embargo, claro que quedó esta cicatriz, en donde esto no es un hueso, queridos, claro que no. Esto es la forma en la que sanó mi tendón y en la que se protegió de calcio, ¿ok? Para que en la siguiente intrepidez que yo pudiera tener o para seguir sobreviviendo o para seguir caminando como normalmente camino o como normalmente caminamos todos los Homo sapiens, pues no tuviera yo esta lesión. ¿Por qué les cuento esto? Porque hoy yo sé que yo ni de chiste me voy a volver a subir a un brincolín de esos. ¿Por qué? Porque ya hay una lesión. Y si yo me subo a un brincolín, tengo que tener presente que si hay algo que puede lastimarse inmediatamente, es justamente esta parte de mi pie. De igual forma, yo no corro maratones, yo no brinco la cuerda ya. Hay muchas cosas que no hago, no porque me dé miedo, no porque me duela, o sea, cero me duele, amigos, cero me duele. Yo todos los días voy al gimnasio, todos los días corro en caminadora, hago escaladora, en fin, sigo haciendo ejercicios, pero tengo presente que una de las partes de mi cuerpo que está lastimada y que está propensa a volverse a lastimar es esta de aquí. Pueden ver la diferencia, aquí hay un ligero huesito que todos tenemos, pero aquí además se sumó en mi pie derecho una calcificación para protegerse. Se le hizo una máscara que hace que mi pie sea diferente a como debiera de ser o que mi pie luzca diferente a como naturalmente debiera de ser. ¿Por qué les digo esto? ¿Y qué tiene que ver todo esto, Nancy, con las heridas infantiles? Ya vas a hablar ahorita de pedicure y déjenme decirme que corté la parte de las uñas, mis uñas están preciosas, pero algo que me parece que nosotros tenemos como que en desagrado, o al menos yo tengo un desagrado, son las uñas de los pies. O sea, no es como que sí, uy, me encanta ver las uñas de los pies. Es algo que todos los seres humanos tenemos como que cierta vergüencita, aunque nuestras uñas estén lindas. Vean mis uñas así como están las uñas de mis manos, también están hermosas las uñas de mis pies, pero tenemos un cierto issue en los dedos o en los pies, ¿no? Entonces, el punto al que voy es que el hecho de mostrarles esta imagen que dices tú, ¿por qué me muestras sus pies? O sea, es algo como que medio raro, ¿no? O sea, justamente una herida en un pie, justamente mostrar una parte de nosotros que nosotros consideramos que puede ser fea o que puede ser desagradable o que puede ser de mal gusto, así es justo como funcionan nuestras heridas. No son mostradas a cualquier persona, no son mostradas, al menos no en nuestra cultura. Hay culturas en donde obviamente te quitas los zapatos y tienes que entrar descalzo. En tu casa, mi casa, en mi casa, tu casa, lo que hacemos, porque hay tapetes y tal, es la indicación que tengo es nadie entra con zapatos, además de las energías que pueden traer, en fin, cosas raras que a mí se me ocurren, pero hay en ciertas culturas en donde no tienen este issue. Sin embargo, en otras culturas como la de nosotros sí hay este issue respecto a los pies o respecto a que son sucios o respecto a que, de igual forma, es que nosotros pensamos que las situaciones emocionales que no fueron procesadas en la infancia son parte de algo que debemos ocultar y que es por eso que muchas personas no acuden a atender su salud emocional. ¿Sí? Entonces, esta forma es cómo mostrarles cómo esta herida va a estar ahí de por vida. Esta lesión que yo tengo aquí la voy a tener para siempre. Ya la sané, sí, pero ahora tengo que integrar esa lesión a mi vida cotidiana. Y es lo mismo que se hace con nuestras heridas del alma. Ahora, ¿qué relación tiene con esto, Nancy? ¿Qué es lo que pasa con esto? Les quiero
comentar que dentro de nuestro sistema de creencias y dentro de nuestro sistema de desarrollo existen también información genética que vamos heredando, no solamente características físicas o características de carácter, sino también características emocionales, ¿ok? Tenemos características que vamos heredando genéticamente porque recuerden que la genética, las cadenas de ADN es información que va pasando de nuestros padres a nuestros hijos. Por qué les menciono esto? Porque esta información genética, tal vez si tú no identificas algo muy específico dentro de tu comportamiento, seguramente tal vez no seas tú quien esté padeciendo esa herida o ese comportamiento que tú tienes no necesariamente lo tengas de tu papá o de tu mamá directamente, sino que tal vez lo tienes de tu abuela o de tu abuelo y a esto se le llaman lealtades, ¿ok? Son lealtades, ¿por qué? Porque es información que nos va siguiendo generación con generación, pero hoy más que nunca sabemos, gracias a la neurociencia, gracias a la epigenética, hemos descubierto que la plasticidad de nuestro cerebro, antes pensábamos que se morían 100 hormonas, o nos morían 10,000 hormonas y nunca más las ibas a volver a recuperar y poco a poco se iban a ir muriendo tus hormonas hasta quedarte tonto por siempre. Hoy sabemos que así como se mueren nuestras neuronas, también constantemente a través de nuevos aprendizajes, nuevas neuronas surgen, nuevas conexiones neuronales surgen. Así que nosotros estamos conformados de esta información genética, ¿ok? Que posteriormente nos lleva al temperamento. El temperamento viene desde nuestra información genética a través de nuestros padres y esto es antes de nacer. Pero ¿qué viene además? De los 0 a los 7 años, ya lo hemos visto en otras clases, viene lo que se forma el carácter, ¿ok? ¿Gracias a qué? Gracias a la repetición, a la educación, a lo que nuestros padres nos enseñan. Y en este estado, déjenme decirles que es muy importante que nosotros recordemos qué circunstancias vivimos en ese lugar de los 0 a los 7 años. Y al final voy a hacer una meditación donde nos va a ayudar a confirmar cuál es la huella emocional o la herida de la infancia que más ha predominado en nuestra vida y que nos va a ayudar a entender el por qué somos como somos, pero principalmente entender que esta información solo está en el subconsciente y que en la medida en la que para mí ya no está siendo útil para mi crecimiento, yo puedo meter improntas nuevas o información nueva para poder lograr mi crecimiento, ¿ok? ¿Qué pasa además? Ya que tengo mi temperamento, el carácter, en medio de unas circunstancias, en medio de cierto contexto, yo empiezo a crear la personalidad que es esta máscara, ¿ok? ¿Recuerdan mi pie? Claro que recuerdan mi pie. ¿Recuerdan cómo se calcificó esa herida? La personalidad justamente eso es lo que hace, cubrir algo que no pudimos a entender cuando éramos pequeños y que lo identificamos como un peligro y que nos da miedo y nos causa dolor y que es por eso que creamos esa máscara, ¿ok? Ya quienes hicieron todos los que están aquí presentes seguramente ya hicieron el test del eneagrama de las personalidades que nos habla de los 9 tipos de personalidades que tiene orígenes, pero sí desde hace miles y miles de años antes de Cristo y que hasta la psicología moderna se le dio el nombre de eneagrama de las personalidades. Pero lo que nos dice es que los seres humanos tenemos 9 focos de personalidad o 9 tipos de conjunto de patrones que nos ayudan a identificar por qué somos como somos. No es posible que me van a decir, oye, no es posible que en tantas personas de todo el mundo solo existan 9 tipos de personalidades. Bueno, recordemos que estas no son leyes, normalmente son comportamientos generalizados con los que tendemos nosotros a reaccionar de acuerdo a la circunstancia. Ahora, ¿por qué les pongo aquí esta información antes de nacer, de los 0 a los 7 años y de los 12 a los 25 años que se forma la personalidad? Porque justamente las heridas infantiles o las huellas del alma o las huellas infantiles se forman del antes de nacer hasta los 7 años. ¿Para qué? Para que en consecuencia nosotros formemos nuestro propio sistema
de resguardo, ese sistema inconsciente de supervivencia que creará patrones para protegernos. ¿Ok? ¿Cuál es el motivo de sufrimiento? ¿Cuál es el motivo de insatisfacción? ¿Cuál es el motivo que todos nosotros tenemos del por qué no puedo lograr, por qué no puedo sentir, por qué no puedo llegar? Algo que también tenemos que entender es que nosotros al nacer fuimos separados, por supuesto, fuimos separados de un entorno de seguridad. Y que dentro de esa parte para trascender en este mundo, independientemente de lo que tú creas, nosotros somos seres tripartitas, alma, cuerpo, espíritu, en donde a través de nuestra alma venimos a trascender problemas que tal vez no entendemos a nivel consciente porque nuestro subconsciente está gobernando el 98% de nuestra vida. Pero en la medida que tú estás conociendo esta información, vas a darte cuenta que ese 98% no lo decidiste tú. Y que por supuesto, si hay situaciones que estás viviendo que no están siendo de tu agrado, todavía puedes modificarlas. Pero lo primero que tenemos que hacer es autoconocernos, aceptarnos, ¿sí? Y vivir con esa herida desde una parte saludable, desde el amor, aceptarnos y abrazarnos. Entonces, aquí vamos a empezar con nuestros mecanismos de supervivencia. Esto quiero que lo entiendan porque esta es la forma en la que esa herida fue formándose en nosotros. Y a mí me gusta más llamarla huella del alma, porque cuando pensamos en una herida de la infancia, ha pasado muchas veces que me dicen, bueno, es que yo nunca tuve ningún abuso, a mí no me golpearon, yo no recuerdo algo violento. Recuerden, hasta un simple hecho de que te perdiste en el supermercado, que te ladró un perro y no estaba ahí tu papá para defenderte, que alguien te hizo algo en lo que tú te sentiste insuficiente, bueno, esa es la parte en la que todos nosotros tenemos que pensar que debemos ver qué es lo que pasa dentro de nosotros cuando estas situaciones ocurren, ¿ok? Yo les voy a platicar que en medio del ejercicio que les voy a hacer al final, yo recordé una situación, déjenme decirles que yo soy una persona que tiene pésima memoria, o sea, no lo quiero decir así, no soy una persona que tiene pésima memoria. Soy una persona que no ha puesto mucha atención y como parte de su mecanismo de defensa, no ha puesto mucha atención en recordar mucha información. ¿Por qué? Porque mi personalidad le gusta mucho vivir en el futuro. Esa es mi tendencia, no significa que esté bien o esté mal, significa que yo prefiero huir de las cosas del pasado que me causaron dolor y crear mundos que vengan a ilusionarme, a generar un estado de ánimo positivo, porque si hay cosas que encuentro en el pasado que no me gustan, esa sensación mi cuerpo no le gusta y yo sé que no soy la única, pero mi tendencia mayormente es esa. En consecuencia, soy un eneatipo 7, que es el optimista. En consecuencia, por supuesto que de mí siempre van a recibir 1000 discursos y formas para decirles el cómo sí pueden salir adelante y el cómo sí se puede. ¿Lo he convertido en una fortaleza? Claro que sí, pero en determinado momento se convirtió en algo que no me gustaba para nada, que me hacía una persona inconstante, que me hacía una persona un poco estructurada, pero que una vez que asumí la herida, una vez que la reconocí, que la abracé, que la acepté y que la integré, la convertí en fortaleza. Entonces, hablando de esto, en medio del ejercicio que les voy a hacer al final, yo descubrí que hubo una situación, además de otras situaciones que viví, pero que vinieron a afirmar esa herida. La herida que yo tengo, ya se las contaré más adelante, no se las voy a decir todavía. La herida que vino a mí a recordarme es que justo en un momento en el que estábamos todos en una fiesta, estaba con mis primitos, recuerdo que estábamos en un patio, recuerdo que hubo un concurso de baile y recuerdo que había una niña hermosa, una niña que la recuerdo, a lo mejor ahorita la veo una foto, digo, pues no era tan hermosa, ¿no? Porque siempre nos pasa que tridimensionamos las cosas, pero esta niña era una niña de pelo rubio, muy delgadita, alta, ¿sí? Y que cuando nos pusieron a bailar, ella tenía una soltura y ella tenía una espontaneidad y ella tenía una gracia tremenda. Entonces, yo siendo hija única en ese entonces, de pronto veo que la atención no la tengo yo, sino que la tiene esta otra niña. Entonces yo digo, wow,
yo recordé en esta meditación, recordé el cómo yo quería ser como ella, el cómo yo anhelaba tener lo que ella anhelaba para poder recibir la atención que ella estaba recibiendo en ese momento. Poco a poco van a saber cuál era esa herida de la que les estoy hablando. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque de esa forma es en la que la herida, conforme vamos creciendo, va diciendo, ¿ves? ¿Ves cómo no eres suficiente? ¿Ves cómo tu herida es la de rechazo, la de abandono, la de humillación, la de traición, dependiendo de cuál es la herida? Hay situaciones en donde nuestra mente pone foco y dice, ¿ves? Es por eso. Es por eso que está pasando esto en tu vida, es por eso que está sucediendo esto en tus circunstancias. Entonces, en medio de esta situación, lo que nosotros tenemos que saber es que desde que somos pequeños, desde que nacemos, cualquier ser humano reacciona a este mecanismo de supervivencia. Y es así como el hecho que nosotros vivimos desde pequeños, donde no supimos cómo reaccionar emocionalmente, ¿sí? Es que se formó esta herida. ¿Y cómo funciona? Muy sencillo. Nosotros entramos en un estado de alerta o en un estado de estrés. Piensen que cualquier sistema de estrés, cuando eran niños, imagínense, el estrés de un niño es que no le han dado de comer y tiene hambre, o siente el pañal sucio y no se siente cómodo, o un niño más grande está en un supermercado y no encuentra a su mamá, o está esperando que llegue su papá y es la hora que llegue y no llega. Y todo su sistema se pone en un sistema de alerta. Y ahora estamos hablando de niños, pero hablemos de adultos, ¿ok? ¿Qué nos pone en sistema de alerta? Y que en esta situación estamos más intoxicados que nunca de cortisol y voy a tratar de hablarles un poquito de esto, pero creo que les voy a recomendar más un video para que sepan de la voz de una psiquiatra certificada internacionalmente de qué se trata la intoxicación de cortisol y tiene que ver en estar constantemente en estado de estrés. Este estado de alerta es el estado de estrés. ¿Ok? Ay, no voy a llegar temprano a mi trabajo, ¡pum! Se disparan. Se dispara nuestro mecanismo de alerta. Ay, no, es que quién sabe qué va a pasar mañana, no sé si va a salir bien el evento, ¡pum! Se dispara otra vez nuestro sistema de alerta. Ay, no, es que tal vez me vaya a ver horrible en la fiesta y es que tal vez, ¡pum! Se dispara. Nuestro cerebro no tiene un filtro como de esto realmente es caso de vida o muerte o esto es pura tontería, Nancy. Inclusive los celulares, el constante bling, bling, bling nos mantiene en un estado de alerta constante. Nuestro cerebro que dice, estamos en estado de alerta perfecta, activa el hipocampo, que es la parte que está en el centro de nuestro cerebro, envía una señal a la glándula suprarrenal para activar, ¿qué creen? La adrenalina y el cortisol. Así de sencillo funciona. Y esto quiero que lo recuerden porque cada que se sientan estresados, este proceso está pasando. Si ustedes tienen hijos, que yo sé, por ahí Sandrita tiene hijos, Mirna también tiene hijos, Dalia todavía no, pero cuando los tengan van a saber de qué se trata, es que nuestros bebés cuando están en estado de alerta inmediatamente activan esos dos tipos de situaciones, la adrenalina y el cortisol. Pero ¿qué creen? Este adrenalina y este cortisol son los que nos ayudan a sobrevivir, van a activar dos sistemas, el sistema de lucha o el sistema de huida. Y aquí van a entender todos los comportamientos humanos, ¿sí? Sí se han dado cuenta que hay muchas personas que cuando tú les dices algo, inmediatamente actúan como de, no, yo no fui, y no, es que tú me dijiste primero, y no, es que, y se ponen a discutir y se ponen a luchar. Es porque su sistema de alerta, como reaccionó, fue a través de su mecanismo de lucha. Pero también hay otras personas que en cuanto ven problemas o en cuanto se sienten acorralados o en cuanto sienten que algo no lo pueden manejar, ¡pum! Se pelan, se desaparecen. ¿Por qué no cumplió con la tarea? ¿Por qué se fue sin avisar? ¿Por qué ni a Dios dijo? ¿Por qué me evade? Les tengo noticias. No es nada en contra de ustedes. Es nada más y nada menos que están activando su mecanismo de supervivencia. Si lo vemos desde el lado primitivo, desde el lado cavernícola, ¿sí? Cuando nosotros teníamos que salir a la casa, nosotros teníamos que luchar por comida
o teníamos que huir del peligro. Así de básico es, y es cuando se activa nuestro cerebro reptiliano, que es la parte trasera de nuestro cerebro, y todos reaccionamos así. Así que si ustedes están en medio de una pelea con su pareja, con una persona, con un cliente, con lo que quieran, y lo único que hace es ignorarlos e irse, solo recuerden que lo que se activó fue su sistema de supervivencia de huida. Pero por el contrario, si se ponen a discutir con él y si se ponen a discutir con ella y empiezan a pelear o ustedes mismos, significa que activaron su sistema de lucha. Y esto no tiene nada que ver con la circunstancia o con la situación, sino que se sometieron a un estado de estrés en donde se liberó adrenalina y cortisol. De ahí surgen todas las reacciones y todas las emociones sumadas con qué, con nuestro carácter, nuestro temperamento y nuestra personalidad, ¿ok? Porque quiero que entiendan esto así, porque así es como de pequeños nosotros generamos a través de estos dos sistemas una herida, una huella. Hay heridas que normalmente actuaban a través del sistema de supervivencia de huida, que ustedes se van a dar cuenta, como es el del rechazo, que es a través del huidizo, que tal vez es el de la traición, que es a través del controlador, que se activa el sistema de lucha, que es, por ejemplo, el de la injusticia, que tiene que ver también con el sistema de lucha. Así es como de pequeños nosotros fuimos formando ese patrón, ¿ok? ¿Por qué soy tan específica y quiero hacer como tanto hincapié en esto? Es para que se den cuenta que no tuvo que ver con lo que vivieron necesariamente, sino con la interpretación que ustedes le dieron a la situación que vivieron, ¿ok? Entonces, hasta aquí ya me fui muy científica, muy biológica, muy neurocientífica, didáctica y todo el tema. ¿Para qué? Para que entendamos cómo es que se formaron estas heridas en nuestra infancia. ¿Qué tenemos que entender? Que lo que nosotros venimos a vivir justamente es para lo que estábamos preparados a vivir. Si ahorita tú tienes niños pequeños y tú crees que no, los voy a rescatar y ellos no van a tener ni una sola herida, no los voy a ayudar a que ellos nada los lastime, te tengo noticias, eso no es posible. Su sistema de lucha y su sistema de huida siempre va a estar activo porque es una forma en la que nosotros sobrevivimos. Así que, ¿cuál va a ser la herida que tus hijos van a tener o cuál va a ser la huella? Todo depende del temperamento y de la genética que ellos vengan arrastrando o que ellos vengan heredando. Hablando nuevamente de mi hijo, les quiero comentar que él va a cumplir 17 años. Su sistema principal de supervivencia es el sistema de huida. Con papás divorciados, pues obviamente ha jugado más de una vez al de me enojo con mi mamá, no quiero problemas, huyo con mi papá. Me enojo con mi papá, no quiero problemas, huyo con mi mamá. Pues déjenme decirles que llegó el momento de ponerle fin a su mecanismo para que él aprenda. Y no tienen forma de taparlo, ¿verdad? Para que él aprenda también a poder afrontar que el hecho de estar en un conflicto no significa un sistema de peligro, sino que lo ayuda a que él mismo tenga nuevas soluciones. En esta última ida que se fue con su papá, yo le cerré la puerta, le dije, te amo, hijo de mi vida, te amo con todo mi corazón, no apruebo este comportamiento porque este comportamiento te va a afectar en un futuro, cuentas conmigo para lo que tú necesites, pero si tú te fuiste con tu papá, vas a tener que quedarte allá hasta que sobrevivas a tus propios conflictos internos. ¿Cuentas conmigo? Claro que sí, pero esta ya no va a ser un hogar donde puedas huir. Va a ser un lugar en donde tú elijas estar porque anhelas estar ahí, no porque deseas huir de un problema. Situación compleja, muy compleja, señoras y señores, pero que tengo la fe y la confianza de que esto ayudará, por supuesto, a que nuestros hijos se hagan responsables de sus emociones y que puedan y aprendan a gestionarlas. Porque si nosotros seguimos solapando las emociones que nuestros hijos no pueden gestionar, lo único que hacemos es afirmar la herida, al igual que nosotros. Si yo sé que constantemente huyo de los problemas, pues entonces lo único que tengo que hacer es hacerme responsable y buscar la forma de solucionarlos. Si yo sé también, por el contrario, que lo que hago es
crear conflicto cuando me siento acorralado o cuando me siento en estado de peligro, pues entonces voy a tener que trabajar con esas emociones, ¿ok? Hasta aquí el contexto de qué onda con las heridas infantiles o qué onda con las huellas del alma. Y ahora sí vamos a entrar de lleno con las heridas del alma. La herida número 1, antes que todo tienen que saber que la herida, la definición es de heridas de la infancia, son experiencias traumáticas que se quedan como un nudo emocional y miedos no procesados que provocan este sistema de huida o de lucha, como lo venimos platicando, ¿ok? Lealtades inconscientes, como les dije, que son herencias genéticas en el subconsciente que hacen que se repitan patrones de tus padres de forma inconsciente en donde tú ni siquiera te das cuenta que estás repitiendo ese patrón. Entonces, tal vez tú no viviste una situación de abandono, pero tal vez tu mamá sí. Entonces, es una mamá muy celosa, muy controladora, muy desconfiada y tú por lealtad inconsciente eres igual que ella. Y no porque tú hayas vivido esa herida, sino porque por lealtad a tu mamá inconsciente estás repitiéndolo. Eso también lo tenemos que identificar, ¿vale? Entonces, si tienen preguntas al respecto, ya saben que pueden hacerlo de forma privada. Yo sé que hay situaciones que no les gusta trabajar en grupo porque pues son situaciones muy íntimas, pero pueden, ya saben, enviarme un mensaje directo a mi WhatsApp, quienes están ya inscritos en el curso de Glow Up y quienes no, pues bueno, inscríbanse además y pueden hacerlo también a través de mi Instagram, @NancyVegaCoach. Entonces vamos con la primera herida. La herida del rechazo. Esta es la primera herida, ¿por qué? Porque surge desde el vientre de nuestra madre hasta el 1 año y medio. ¿Cuál es la máscara que crea la herida del rechazo? La máscara del huidizo. Y ahorita van a entender por qué. Les platicaba yo que cuando en esta etapa de niñez, en ese concurso de baile, en donde yo sentí que no tenía la aprobación o no tenía la admiración o la atención de las otras personas, sentí obviamente que me estaban rechazando por no ser como la otra niña. Entonces, por supuesto que este tipo de acciones venían a afirmar que la herida que yo tenía era la herida del rechazo. ¿Lo entendí en ese momento? No. Lo entendí ya a los 40 años, cuando empecé a trabajar profundamente en mi autoconocimiento y en mi autosanación. ¿Qué pasa con las personas que sufrimos esta herida? ¿Cómo surgió? El rechazo se da con el progenitor del mismo sexo, ¿ok? Es decir, si yo soy niña, el rechazo de quien recibí el rechazo fue de mi mamá. Si yo soy niño, el rechazo de quien lo recibí fue de mi papá. Ahora, ojo, este rechazo se dio posiblemente no de forma literal de hazte para allá o no te quiero o tal vez fuimos un embarazo que no fue planeado y que los papás no sabían qué hacer y esas emociones y esa química y esa situación, obviamente el feto, obviamente el niño lo sintió. Algunos de los dos padres no estaban preparados para tener un hijo. Tal vez también en algunas circunstancias hubo hasta intentos de aborto. Esa es una herida muy tremenda porque por supuesto que si tú tienes planeado un aborto y no lo llevas a cabo, esa herida se fija en el pequeño desde antes de nacer. La mamá tal vez también sufrió rechazo y hay una lealtad ahí, como ya se los platiqué, y eso hace que no se tenga vínculo con la madre debido a ese rechazo o vínculo con el padre debido a ese rechazo. Entonces, en medio de esta herida que se forma de los 0 al 1 año y medio, tal vez sintieron, lo interpretaron como rechazo, tal vez porque el papá no sabía cargar un bebé y nunca quiso cargar a su hijo, o tal vez porque la mamá tenía mucho dolor en el pecho y no quería darle de comer al bebé, a la niña, porque pues sufría y tenía dolor y prefería que alguien más la alimentara por ella. O tal vez tuvo depresión postparto y no estaba capacitada para poder darle atención. Entonces, ese bebé en esa etapa experimenta el rechazo. Ahora ustedes imagínense, un bebito que lo único que sabe es sentir hambre, frío y dolor. El no sentir ese vínculo, imaginen qué tremendo dolor pudo haber tenido sin ni siquiera la conciencia de cómo gestionarlo,
¿ok? Entonces, por supuesto que esa emoción se va fortaleciendo con todos los signos de rechazo que conforme nuestra conciencia va creciendo, nosotros sentimos, ah, sí, claro, me está rechazando otra vez. No me contestó el teléfono porque me rechazó. No me volteé a ver porque me rechazó. No me hace caso porque me rechazó. Entonces, ¿cómo se representa estas características de nuestro carácter? Pues son personas que no se sienten suficientes. Como les dije, la experiencia que identifiqué en una de mis meditaciones en donde dije, no me sentía suficiente porque la atención la tenía la otra niña y yo tenía que ser como la otra niña. Nos peleamos muchísimo con nuestra imagen, nos peleamos muchísimo con lo que somos, sentimos que siempre hay algo mal, que siempre hay algo que está pasando, que somos huidizos a los círculos sociales. ¿Por qué? Por miedo a ser rechazados, ¿ok? Sentimos que nuestros padres no nos aman, tendemos a no sentirnos amados por nuestra pareja, necesitamos constante afirmaciones de, ¿verdad que sí me amas? Pero dime, ¿verdad que sí me amas, mi amor? Sí me amas, ¿verdad? ¿Verdad que sí me amas? Y es como, sí, sí te amo. Son personas que constantemente necesitan esa afirmación. No sentirse suficientes es una duda interna, una huella muy profunda, ¿sí? O sea, me rechazan porque algo me falta. Me rechazan porque algo mal hay en mí. Esa es la razón o ese es el origen interno de esa herida. Y esto lo hace una persona con un mundo imaginario a dónde escapar. Somos personas muy creativas, personas que constantemente estamos pensando en el futuro porque nosotros queremos tener el control del mundo que vamos a crear en donde no seremos rechazados. Ahora, entendamos una cosa, así como existen también mecanismos de defensa internos que crean ciertas actitudes, por supuesto que nuestro cuerpo las somatiza. Y una persona con herida de rechazo tiene la tendencia a desarrollar este tipo de físicos. Personas muy delgadas o que buscan estar muy delgadas, ¿para qué? Para huir, para desaparecer. Mientras más invisibles sean, mejor. Mientras más fuera del riesgo del rechazo estén, mejor. Y bueno, los que me conocen dirán, Nancy, cero eres tú. O sea, tú eres una persona súper abierta, eres una persona súper extrovertida, hablas muy bien en público, no te da miedo. Sí, 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 sí. Una cosa es que sea una persona extrovertida y otra cosa es que no soy tímida, ¿ok? Soy una persona muy poco sociable. Esa es mi tendencia. Eso es algo que constantemente estoy ejercitando y que si yo pudiera no asistir a reuniones sociales o evitar asistir a reuniones sociales, yo sería feliz. ¿Por qué? Porque siento que tengo que cumplir con un estereotipo y no me gustan los estereotipos. Así que para no recibir el rechazo, prefiero mejor no ir. ¿Sí? Estoy hablando de mi mecanismo inconsciente. El mecanismo consciente, ¿cuál es? Obviamente creas un discurso en donde dices, soy suficiente, tengo todo lo que tengo que tener para ser amado, no necesito hacer nada más, soy hermoso, o sea, empiezas a trabajar en ti y por supuesto que te da muchísima libertad y dejas de actuar conforme al patrón, ¿ok? Ya les dije mucho de mí, si alguien se familiariza con esto, no tengan pendiente porque esto es muy normal, no solamente en las personas con herida de rechazo, sino también con otras heridas. Ahora vamos con la herida de abandono. Esta surge desde el año y medio hasta los 3 años, ¿ok? Que es cuando nosotros empezamos a saber o a hacernos consciente que dependemos de otra persona para sobrevivir, ¿sí? Pero si esa persona de quien dependemos no está, ese vínculo que nosotros necesitamos no está, entonces se crea ese sentimiento de abandono. Somos dependientes de alguien y esa persona no está y nos generó un temor. ¿Ok? Esta surge con el progenitor del sexo contrario. ¿Qué significa? Que si yo en esa etapa del año y medio a los 3 años no tuve un vínculo, yo como mujer con mi papá, se crea la herida de abandono. Si yo como hombre dentro del año y medio hasta los 3 años no tuve un vínculo con mi mamá, se crea esta herida de abandono. Son niños que sintieron algún tipo de abandono emocional,
físico o psicológico, ¿ok? Surge con el padre o la madre no presente. Tal vez si tú fuiste mamá soltera, perdón, si tú fuiste hija de una mamá soltera, por supuesto que la huella de abandono va a estar ahí porque tu papá no estuvo y lo interpretaste como que te abandonó, aunque no sea el caso. Si es el caso, por supuesto que el papá te abandonó, pues obviamente es evidente que la huella es de abandono, ¿sí? Pero también surge con papás que trabajaron mucho. Nosotros somos una comunidad latinoamericana, quienes son de Latinoamérica, en donde obviamente nuestros papás tuvieron que salir a trabajar y en donde por quienes fuimos criados, pues fueron nuestros abuelos, ¿cierto? Entonces, como fueron nuestros abuelos, sentimos abandono por parte de nuestro papá o por parte de nuestra mamá. Entonces, creamos un mecanismo de defensa. Nuestra personalidad está basada en las siguientes características. Son personas que generan relaciones muy dependientes, es decir, necesitan una figura fuerte que les haga sentir la seguridad de provisión, la seguridad de bienestar, la seguridad de estabilidad emocional, ¿ok? Son personas que inmediatamente abrazan a la otra persona y se hacen dependientes y sienten que si la otra persona no está, se van a morir. Son muy complacientes por lo mismo, porque no quieren ser abandonados. Tienden a mimetizar actitudes de las personas. Por ejemplo, si de pronto yo quiero pertenecer a un círculo que pues son puros españoles, hasta inmediatamente adopto el acento español, ¿no? O si estoy de pronto en un grupo, me pasaba mucho en la prepa, ¿no? Que tú querías pertenecer a algún lugar y en ese entonces pues las huellas están saliendo a la luz y pues de repente ves que quieres pertenecer y en el único lugar que encajas o donde medio encajas es en el grupo de los rockers o de los rebeldes y tal, pues te empiezas a hacer piercings, te empiezas a pintar el pelo y te empiezas a hacer como ellos. ¿Para qué? Para no sufrir ese abandono y sentirte parte de ellos, porque recuerda, la dependencia emocional es muy importante para sentirte seguro. No saben estructurarse porque en el fondo necesitan un padre o una madre. ¿Sí? Recuerden que sufrieron el abandono y el hecho de sufrir el abandono de una autoridad o de una persona con mayor juicio hace que ellos se sientan perdidos y que corran para todos lados sin saber para dónde van. Les cuesta mucho trabajo la estructura. ¿Por qué? Porque de pequeños, de ese año y medio a los 3 años, no lo tuvieron. No hubo una persona con el apego, perdón, con el vínculo tan fuerte que les dijera, tiendes tu cama, se come con esta mano, te sientas así, te cambias así, te haces así. Seguramente dependimos de alguien más que lo hiciera por nosotros. No terminan lo que empiezan, son personas sumamente volátiles en ese aspecto en el que no les gusta terminar lo que empiezan porque se aburren fácilmente, porque no sienten confianza en sí mismos y tiene que ver justamente con el algo que está pasando, mejor lo abandono antes de que esto me haga sentir que el abandonado soy yo. Necesitan la figura de protección y de provisión constantemente. También tienden a reaccionar a ser ellos quienes abandonan para fijar nuevamente, repetir ese patrón. Así que es muy probable que las personas que fueron abandonadas también tiendan a abandonar. Ok, tomemos un respiro por aquí. Sé que es mucha información. Sé que ahorita hay muchas cosas que les está cayendo el 20. Así que respiremos y volvamos nuevamente. Y ahora vamos con la herida. Me faltó la herida de abandono. Este es el físico. Tienden mucho a ser personas con muy poca musculatura. Les cuesta mucho trabajo, como les dije, la estructura, por lo tanto, el desarrollar músculo, el desarrollar una postura rígida les cuesta mucho trabajo porque ellos cuando los abrazas sientes que se derriten en tus brazos porque están muy blanditos, porque son personas que dices, oye, es que me abraza como changuito o me abraza como si nunca lo hubieran abrazado en la vida. Eso tiene que ver porque su físico también se desarrolló para protegerse justamente de esa huella de abandono. Bien, ahora vamos con la herida de la humillación que surge de los 3 a los 7 años. Y esta herida crea la máscara del masoquista, que significa que ellos mismos o nosotros mismos nos autocastigamos
porque necesitamos constantemente seguir repitiendo el patrón de humillación. ¿Cómo surgió? Esta es una de las heridas. En las demás heridas surge con el progenitor, o surge con el papá, o surge con el progenitor del sexo contrario, pero esta específicamente surge con la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá es la dadora de vida, es la dadora del alimento, es la dadora de la aprobación y de la autoconfianza y del amor propio. ¿Ok? Entonces, esta herida surge con la mamá. Se genera con madres controladoras y exigentes que constantemente están diciendo, ¿por qué te vas a vestir así? Esto se te ve feo, eso no me gusta, oye, estás como muy gordito, ya no comas tanto, ese peinado se te ve horrible, te pareces a tu papá, ay no, qué feo, ay, sí. En la etapa de los 3 a los 7 años sabemos que ya tenemos más memoria de este tipo de situaciones, ¿ok? Así que puede que hayan vivido en entornos no aceptados también por la sociedad. Tal vez vivieron con un padre o con una madre alcohólica y tuvieron que pasar por situaciones de humillación en donde, uy, su papá es alcohólico, uy, su mamá se dedica a quién sabe a qué, uy, los metieron a la cárcel, uy, y sintieron la necesidad de ocultarse o tuvieron la necesidad de autoprotegerse de algún tema familiar. Y eso les va a hacer mucho sentido cuando les muestre la fisonomía de las personas con herida de humillación. ¿Cuáles son las características? Pues que la vergüenza corre por su sistema. Su discurso interno constantemente es soy poco digno. Déjenme decirles que tengo dos, de hecho, dos coaches o dos clientes que estoy trabajando con ellos, la herida de la humillación. Y justamente estos dos clientes tuvieron temas con su mamá. Y tienen un tema tremendo con el tema de la comida. Su relación con la comida es de constantemente estar comiendo como un autocastigo. Y dices tú, bueno, ¿cómo puede ser posible, Nancy, que si yo sé que me estoy haciendo daño, yo esté autocastigándome? O sea, cuando lo que debería de querer es el bien para mí. Recordemos que estos son patrones inconscientes. Lo que estás haciendo es repetir algo que ya conoces. Y lo que tienes que hacer, obviamente, me choca decir lo que tienes que hacer, ¿no? Pero más bien lo que quiero decir es que nuestro enfoque a donde se tiene que ir es hacia el dónde sí quiero estar. ¿Sí? El que sí es bueno para mí y no el que ya no quiero. Ya no quiero comer, ya no quiero pasarme atrancándome de comida, ya no quiero sentirme así de mal en el espejo, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Y cuando dices ya no quiero, pones tu foco ahí. Entonces, lo que hacemos es trabajar en el cómo me gustaría, qué sí quiero. Ay, me encanta comer esta parte porque me hace tanto bien. Me encanta comer fruta porque le hace tanto bien a mi cuerpo. Me encanta salir al sol porque le hace tanto bien a mi piel. Me encanta vestirme de este color porque me va tan bien a mí, sin pensar en tus fallas, sino pensando en lo que sí te va bien y en donde tú sí quieres estar. Otra de las características es vergüenza de quién son. Eh, dice, vergüenza de quién soy con una gran necesidad de certidumbre por su físico, es decir, perdón, vergüenza de quiénes son con una gran necesidad de cubrirse, principalmente su físico. Por eso son personas que tienden a almacenar grasa constantemente, porque esa herida lo que hace es protegerlos, así como un instinto animal, que saben que los animales cuando quieren sentirse fuertes lo que hacen es alzar su pecho y sentirse más grandes. Lo mismo pasa con herida de humillación. Inconscientemente, mientras más grandes son, más seguros se sienten. Un ejemplo perfecto de una herida de humillación es la película de Precious. Yo sé que muchos de ustedes la vieron. Vieron este pasado tan tremendo de esta niña abusada y que constantemente, obviamente, el issue de su peso era algo muy, muy tremendo y muy importante, pero tenía que ver en que mientras más grande ella se sentía, más segura se sentía y más oculta a los demás por su tamaño. Pero esto era algo inconsciente. Su misión es aguantar, soportar, tolerar. Tienden a relacionarse con personas que los maltratan, que los humillan. ¿Por qué? Porque ese es el patrón al que ellos están acostumbrados. Dicen, es que ¿por qué tolero esto? ¿Por qué tolero que me humille? ¿Por qué tolero que me hable así? Porque estás siguiendo un patrón que conoces y solamente tienes que romperlo. Y lo digo fácil, pero
No es fácil, es algo de constancia y es algo de conciencia y es algo con mucha intencionalidad. Se la pasan rescatando a la humanidad, por supuesto, porque ellos ponen las necesidades de los demás antes que los de ellos mismos, porque sienten vergüenza de quiénes son y prefieren poner su enfoque en la otra persona. Las personas con herida de humillación tienden a tener este tipo de físicos, ¿sí? Son físicos gruesos, son físicos que tienden a almacenar grasa. Muchas personas desarrollan grasa abdominal porque también sienten vergüenza si tuvieron algún tipo de insinuación, algún tipo de abuso sexual, algún tipo de de invasión en sus partes cuando eran pequeños en esta edad, tienden a desarrollar grasa abdominal, ¿ok? Entonces, quienes se ven afectados por esto. Ahora, no significa que como fui abusado, como tú dices, voy a desarrollar grasa abdominal. No, recordemos que estas huellas de la infancia o estas heridas de la infancia se desarrollan de acuerdo a lo que fue más riesgoso dentro de tu infancia, ¿ok? Tal vez dices, no, es que yo pasé por todo eso y todas las tengo. Seguramente todos tenemos un poco de cada una, pero hay una herida que es la que más se manifiesta y que es la que más dictamina y dicta cuál va a ser la personalidad que vamos a desarrollar para estar seguros, ¿ok? Ahora vamos con una herida más, que es la herida de traición que surge de los 2 a los 4 años y medio. Y esta crea la máscara del controlador. Algo que les tengo que decir es que yo descubrí dentro de todas estas terapias, dentro de todo este ejercicio del autoconocimiento y el autodesarrollo, que yo me relacionaba muchísimo con personas de herida de traición. Así es, personas que eran muy controladoras, que eran muy machistas, muy celosas. ¿Por qué? Porque también yo tenía la huella del abandono. Fíjense cómo se empatan. La huella del abandono que necesita estructura, que necesita que la cuiden, que necesita que la protejan, llega obviamente la herida de traición, la abraza porque es el perfecto molde para cubrir una herida de abandono y ¡pum! Resulta ser que son la pareja perfecta, pues desde su lado insano sí, pero desde su lado sano no. Porque cuando una persona con herida de abandono empieza a sanar, se sabe que ella es suficiente para poder proveerse a sí mismo y ya no lo necesita. Entonces el controlador dice, ¿cómo que no me necesitas? Claro que me tienes que necesitar. Y ahí es donde empezamos a romper patrones. Qué interesante, ¿verdad? Ahora ya, si tu gusto es seguir viviendo con personas controladoras porque tu gusto es como dice la canción, bueno, pues ya tiene que ver con tus elecciones. ¿Cómo surge esta herida de traición? La herida de traición surge cuando idealizamos al progenitor del sexo opuesto y sucede algo que este progenitor nos falla. Tal vez idealizamos tanto, y más se da en esta etapa porque de los 2 a los 4 años, la psicología nos dice que desarrollamos el complejo de Electra o por ahí soy una ambulancia, perdónenme, el complejo de Electra, el complejo de Edipo, en donde obviamente Electra, el complejo de Electra lo que hace es que los hijos se enamoren de las mamás y de que las niñas se enamoren de los papás y el de Edipo que los niños se enamoren de las mamás. Pero esto tiene que ver que es nuestro primer contacto con nuestra sexualidad y con el sentimiento de amor. Por lo tanto, la figura que tenemos cercana es sentir una especie de enamoramiento por nuestro progenitor o por nuestra progenitora, que es decir, del sexo opuesto. Pero los idealizamos tanto que dentro de esta infancia de pronto resulta que no recibimos la protección o no recibimos el amor o resulta ser que no son las personas que nosotros idealizamos que eran dentro de nuestro mundo infantil. Tal vez no volaban, tal vez no solucionaban todos los problemas, tal vez no estuvieron cuando yo los necesitamos. Entonces surge una sensación de traición. Mamá o papá también se traicionan entre sí. Tal vez fueron conscientes de una infidelidad por parte de uno de los progenitores, se dieron cuenta y estuvieron atentos a ese conflicto y ustedes por lealtad están asumiendo esa herida como suya, como de ustedes. El progenitor que consideraban su héroe no cumplió el estándar, como les digo, no les cumplió el estándar de protección, de amor o de superioridad que ustedes pensaban.
También las personas que desarrollan herida de traición seguramente la desarrollaron a través de ambientes muy cambiantes que no les dieron el soporte y que sentían que no podían estar seguros y que se sentían traicionados porque al empezar a tener confianza de que iban a estar bien, resulta ser que no, que nos cambiamos de casa, que ya no hay dinero, que se terminó el trabajo, que se terminó la comida, que siempre no vas a estar aquí, vas a estar con tu papá, en fin. Todo depende de cómo interpretaron ustedes este tipo de situaciones. ¿Qué características tienen? Pues como les dije, son personas sumamente controladoras, no pueden confiar en nadie, muchas sufren delirios de persecución, creen que de una o de otra manera alguien en alguna parte del mundo está actuando o está conspirando en su contra, está haciendo un plan malévolo para destruirlos. Tienen una incapacidad tremenda con conectar con sus emociones, porque conectar con sus emociones es un símbolo de debilidad. Hablando de los eneatipos, si tú ya hiciste el eneagrama de las personalidades, el eneatipo 8 tiene totalmente esta herida, la herida de traición. Por eso son personas tan buenos proveedores, tan cumplidos, tan triunfadores, porque tienen tanto bajo su control que tienen mucha capacidad de lograr muchas cosas, pero a la vez tienen mucho estrés cuando las cosas no están bajo su territorio o bajo su control. Siempre van un paso adelante para poder tener controlado el entorno. No son personas que actúen al día a día. Ellos son personas sumamente estratégicas, tienden a ser también muy manipuladoras. ¿Por qué? Porque quieren tener control de la situación que puede dañarlos. Su discurso interno constantemente es, si yo dejo de controlar las cosas, me van a traicionar. Ese es su discurso interno. Por lo tanto, constantemente el control es algo que ellos latentemente harán y seguirán haciendo. Sumamente protectores, sí, pero es para controlar. Siempre quieren ir más rápido que los demás porque eso también les hace sentir que tienen el control de las situaciones, ¿ok? ¿Cómo es el físico de estas personas? Pues el físico de estas personas tienden a ser, en el caso de los hombres, tienden a ser personas con una espalda muy amplia. Pudiera parecer que a lo mejor hasta son gorditos o desarrollan la parte superior como los machos muy amplia, porque esa es la parte donde surge el poder en los hombres, pero en las mujeres son mujeres de caderas muy anchas, porque nosotros el poder donde lo tenemos es en las caderas. Y como dice Shakira, the hips don't lie. Y por cierto, ¿no? Si engañaron a Shakira, ¿qué nos esperamos nosotros, no? Bueno, esto es un comercial y para relajarnos un poquito con todo este tema de las heridas infantiles. Pero bueno, este es el físico que desarrollan por lo regular las personas con herida de traición, y esto, recuerden, esto viene desde el inconsciente. Si una herida infantil o una información o un discurso interno puede modificar mi genética y puede modificar el cómo se desarrolla mi cuerpo por protegerme de un miedo, ahora imagínense lo que puede hacer si yo hago a la inversa un discurso interno de poder, de satisfacción, de felicidad, de seguridad y de merecimiento. ¿Cómo sería tu cuerpo si tu discurso interno fuera ese? Imagínense, ¿cómo sería? Yo creo que también sería un cuerpo muy saludable, sería un cuerpo muy poderoso y sería un cuerpo sin duda hermosísimo como lo son todos los cuerpos. Ahora, por último, la herida de la injusticia. Y bueno, quería terminar a la hora, chicos, pero bueno, estoy omitiendo tanta información por querer darles todo en un solo video. Pero ya saben, si quieren saber más acerca de cómo sanar estas heridas, cómo integrarlas a su vida y aún no te has inscrito al curso de Glow Up, todavía estás a tiempo. Es un curso totalmente en línea que lo puedes tomar a tu ritmo, que lo puedes tomar desde cualquier lugar y lo puedes hacer totalmente a tu paso, ¿ok? Bien, vamos por último con la herida de la injusticia. Surge de los 5 a los 8 años y forma la máscara del rígido. La herida de la injusticia surge en ambientes muy rígidos, con papás muy exigentes, con papás muy disciplinados, que te exigieron demasiado, que tal vez te pidieron que fueras más adulto en una etapa muy temprana, que te hicieras responsable de situaciones
que todavía no tenías la capacidad de hacerlas, pero ellos con un afán tal vez de que maduraras, te hicieron madurar más rápido. Y hablemos también de esto con los procesos naturales, en donde a los niños los obligan a ya ir al baño cuando todavía no están en esa etapa de ir al baño tal vez, o cuando les dan demasiada responsabilidad a una edad muy temprana. Esto me hace recordar, por ejemplo, a mi mami, que a ella le tocó pues trabajar desde los 8 años, desde los 7 años, de hecho. Entonces imagínense una niña trabajando desde los 7 años para traer alimento a su casa. Yo sé que seguramente hay muchas personas aquí que tuvieron que hacer eso, que tal vez tuvieron que hacerse cargo de la enfermedad de algún familiar desde temprana edad, que tal vez tuvieron que hacerse cargo de sus hermanos, ¿sí? Entonces tuvieron demasiada disciplina, demasiada rigidez, en donde el ambiente donde se desarrollaron fue un ambiente de injusticia. ¿Por qué de injusticia? Porque siendo tan pequeños tuvieron que asumir responsabilidades muy grandes, y eso y los hizo sentir que no tenían derecho a ser niños. ¿Ok? ¿Qué características tiene esta herida? Pues obviamente, en consecuencia, bajo una estructura tan rígida, lo que quieren es ser buenos, perfectos, tienen un crítico interno muy severo, eh, constantemente los hicieron sentirse incapaces y tontos. Por lo tanto, ellos también son muy exigentes, son esclavos de la dureza, son muy, muy exigentes, no solamente con ellos mismos, sino también esperan que las demás personas les den la misma respuesta y desean que todo salga perfecto. Son maestros de la rectitud, y estas personas son muy, muy identificables en los eneatipo 1 del eneagrama de las personalidades. Justamente el perfeccionista tiene justo esta herida, la herida de injusticia. Así que, bueno, el físico que nosotros desarrollamos o que se desarrolla en esta herida de injusticia es este tipo de físico. Son físicos muy rígidos, son físicos que tienden a desarrollar musculatura muy rápido, son físicos como muy atléticos, pero esto tiene que ver con la rectitud y la perfección. También pasa con esta herida de la injusticia también pasa con los niños que son segundos hermanos, es decir, son el hermano número 2 de 3 tal vez, que son el sándwich, en donde no se sienten vistos, no se sienten tomados en cuenta, y ellos tienen que hacer más o tienen que hacerse cargo de más cosas para poder ser tomados en cuenta. Entonces, recordemos algo importante que necesitan los niños, lo que más necesitan los niños o lo que más necesita nuestro niño interno, por supuesto, es la vinculación, la aprobación y el amor antes que todo. Entonces, si hay una pregunta que siempre me hacen y que yo también me hice: oye, ¿y si yo ya estoy grande? O ¿y si mis hijos ya están grandes? ¿Hay forma de sanar estas heridas? Una experta maestra en psicología infantil me dijo: siempre hay tiempo para sanar a tu niño interior. Así que si tú en este momento estás dispuesto a generar un cambio en ti porque hay cosas que ya no te están funcionando, o incluso quieres empezar a aplicar muchas técnicas o poner observación en tus hijos y llevarlos con un profesional, no permitas que esa herida, como te enseñé la de mi pie, se calcifique y por sí sola se sane, y se sane de forma inadecuada. Ayuda a sanarla con amor, ayuda a sanarte con amor. Y esto lo vamos a hacer a través justamente de esta meditación que vamos a hacer, que vamos a empezar en este momento. Y que si tú estás ahí en tu, en tu casa, puedes hacerla. Si no, esta clase va a quedar grabada. Que también, si la estás viendo obviamente desde la plataforma de Glow Up como parte de la comunidad de Glow Up que está vibrando también junto con nosotros, pues la puedes hacer en el momento en el que tú tengas la libertad de estar a solas, de estar concentrado y de estar conectado. Así que voy a dejar de compartir pantalla para que lo que hagamos sea ponernos totalmente en estado meditativo. Tomamos una respiración profunda. Inhalo. Exhalo. Y normalmente lo que yo les pido en este tipo
meditaciones es que simplemente se pongan en una posición cómoda, donde quiera que ustedes estén, se pongan en una posición cómoda con los pies bien puestos en el piso y que una vez que tengan sus pies bien puestos en el piso, pongan sus manos sobre su regazo. Y una vez que estén sobre su regazo, tomen una respiración profunda, inhalen, exhalen y empiecen a conectar únicamente con el ritmo de su respiración. Inhalo, exhalo y conecto con el ritmo de mi respiración. Inhalo, exhalo. Y ahí donde estoy, vamos a hacer un pequeño escaneo de nuestro cuerpo. Vamos a ir poniendo atención únicamente a mis pies y como si fuera un escáner voy a ir escaneando mis pies, mis tobillos. Voy subiendo hasta mis rodillas, subiendo hasta mis muslos, hasta mi vientre. Sigo escaneando, voy sintiendo mi cuerpo, mi cintura, mi plexo, mi pecho. Voy subiendo mis brazos. Voy subiendo hasta mi cuello. Voy escaneando poco a poco mis facciones, mis labios, mi nariz, mis ojos, mis oídos, hasta mi cabeza. Y desde la coronilla empiezo a sentir como una luz que viene desde el cielo va bajando por todo mi cuerpo desde la coronilla hasta mis pies. Y empiezo a conectarme justo en mi niñez. ¿Cuál es el primer recuerdo que llega a tu mente? ¿Cuál es ese primer recuerdo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se ve ese niño? ¿Cómo se ve esa niña? ¿Qué situaciones estaba viviendo? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo se sentía? ¿Sentía rechazo? ¿Sentía abandono? ¿Sentía humillación? ¿Se sintió traicionado? ¿Sentía injusticia? ¿Qué sentimientos tenía ese pequeño o esa pequeña? Visualízalo. Ahora quiero que poco a poco te acerques a ese niño, a esa niña y que le digas, ahora ya somos adultos. Ya tenemos la fuerza, la valentía para hacernos cargo de nosotros mismos. Y quiero que abraces a ese niño o a esa niña y que le pidas perdón por no haberla visto antes.
que le pidas perdón por haberle dejado sola con ese sentimiento de rechazo, de abandono, de humillación, de traición, de injusticia. Y que le digas, a partir de hoy, yo me voy a hacer cargo de ti. Siente cómo ese amor hermoso las llena de amor. Ese amor que surge dentro de ti y que siempre habitará dentro de ti. Ponle un color a esa luz, a ese amor que estás sintiendo por ese pequeño, por esa pequeña que ahora estás abrazando. Y siente cómo con ese color se fusionan y son uno solo. Hoy eres consciente de que hay una parte en ti que sanar, pero más consciente aún eres de que tienes todas las herramientas para lograrlo. Ahora deja que esa niña o ese niño se vaya a jugar, libre, aceptado, amado, como debe de ser un niño. Y ahora quiero que vayas a tu yo del futuro y te visualices totalmente libre de esa herida. ¿Cómo serías tú si no te sintieras rechazado? ¿Qué harías? ¿Cómo te vestirías? ¿De qué serías capaz? ¿Cómo te sentirías si no te sintieras abandonado? ¿Qué tipo de relaciones aceptarías? ¿Qué tipo de relaciones negarías? ¿Cómo te sentirías si no te sintieras humillado? ¿Cómo sería tu físico? ¿Cómo te moverías? ¿A qué grupos irías? ¿Qué lugares visitarías? ¿Qué ciudades te gustaría conocer? ¿Cómo te sentirías tú si no te sintieras traicionado y supieras que puedes confiar en las personas? Siente esa libertad de poder confiar en una fuerza superior que vela por tu seguridad. ¿Cómo te sentirías si no sintieras que fue injusta la vida contigo? Que ya no tienes que ser tan rígido, que puedes ser genuinamente tú. Visualízate libre de toda herida emocional. Ahora observa si frente a ti aparece algún familiar. Tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, tu hermano, tu esposo, o tal vez alguien que ya no está en este campo. Si sientes que haya alguna lealtad, simplemente dile, esto no me pertenece a mí. Gracias por enseñarme, pero ahora yo soy responsable solo de lo que yo tengo que sanar. Despídelo con amor. Y ahora llénate de luz desde el pecho hacia todas tus extremidades. Da gracias por todo lo que tengas que agradecer.
Toma un respiro profundo. Poco a poco, ve volviendo a este lugar. Toma un respiro profundo nuevamente. Exhalo. Y en cuanto estés listo, abre tus ojos. Espero de todo corazón que hayas disfrutado de esta meditación. Tienes que saber que tus heridas no te definen, tu pasado no te define. Las cosas, las circunstancias, las limitaciones, inclusive los éxitos no te definen. Tú eres un ser completo, eres un ser íntegro, capaz de lograr lo que se proponga. Las heridas infantiles y toda esta información solamente hacen que tu subconsciente entienda. Y una vez que entiende, puede generar cambios. Así que a partir de hoy tú eres más consciente de por qué eres como eres e intencionalmente generar cambios en ti mismo. Mi nombre es Nancy Vega. Yo soy quien te acompaña en este proceso tan hermoso. Te doy las gracias por haberme elegido. Si ya estás inscrito en Glow Up y ya puedes disfrutar de la plataforma, te felicito porque constantemente estoy subiendo material para ayudarte a integrar esa persona herida que tal vez todavía no sabías que tenías y para sanar juntos y poder convertirnos en las personas que realmente fuimos llamados a ser. Todo esto siempre con el fin de un bien mayor. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.